Presentación de J.J. Benítez como autor y del concepto central en Caballo de Troya. Planteamiento de la afirmación, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, como eje de la obra. Breve explicación del interés global en la figura de Jesús, tanto histórica como espiritual, y cómo Benítez reinterpreta esta figura. Contexto de la obra y filosofía de Benítez. Breve sinopsis de la serie Caballo de Troya. Viajes en el tiempo. Investigación de la vida de Jesús. Exploración del enfoque de Benítez hacia la fe, la espiritualidad, y la historia alternativa. La visión personal de Benítez y sus teorías sobre la naturaleza y propósito de la vida de Jesús. Interpretación de la figura de Jesús en Caballo de Troya. Análisis de cómo Benítez presenta a Jesús. Más humano, cercano, y posiblemente contradictorio con la figura del Jesús tradicional. Exploración de las ideas de Jesús como un ser consciente de su destino, pero con dudas y conflictos internos. Descripción de las particularidades de la personalidad de Jesús que se revelan en la obra. Su sentido del humor, su empatía profunda y sus momentos de sufrimiento genuino. Desglose de la frase, no es quien dice ser. Posibles interpretaciones de la frase y su relevancia para el lector moderno. Análisis de cómo esta frase se relaciona con la idea de Jesús como figura histórica versus Jesús como figura de fe. Exploración de la idea de que Jesús puede ser visto como un héroe o un protagonista en una narrativa espiritual y personal, en lugar de un líder divino tradicional. Impacto de Caballo de Troya en la percepción de Jesús. Cómo el trabajo de Benítez ha influido en lectores y en su percepción de Jesús. El debate generado en torno a la veracidad de los evangelios tradicionales, y cómo el trabajo de Benítez reabre cuestiones sobre la autenticidad y el mito. Análisis de cómo los elementos de ciencia ficción en la obra permiten que los lectores exploren preguntas sobre la fe sin necesariamente romper con sus creencias. Conclusión. Resumen de los temas principales de la obra y cómo Benítez redefine la figura de Jesús. Reflexión final sobre la frase, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, y su significado en un contexto espiritual y literario. Invitación a los lectores a continuar explorando sus creencias personales a través de la lectura y el cuestionamiento. Este esquema puede ayudarte a crear un ensayo detallado. Puedes profundizar en cada sección con ideas de la obra de Benítez y otros textos, reflexionando sobre la reinterpretación de Jesús que hace el autor. Para comenzar, debemos situar a J.J. Benítez en el contexto de la literatura y espiritualidad contemporáneas. Benítez es un autor español cuya obra ha trascendido fronteras por sus temáticas de misterio, espiritualidad y ciencia ficción, especialmente con la serie Caballo de Troya. En esta serie, Benítez explora la vida de Jesús de una manera radicalmente distinta a la narrativa tradicional. La premisa se centra en un proyecto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que logra enviar a un grupo de astronautas al pasado, específicamente al tiempo en el que vivió Jesús de Nazaret. A través de sus ojos, los lectores experimentan una visión alternativa de Jesús, donde su humanidad y divinidad se entrelazan de maneras no convencionales. La frase, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, abre un debate profundo sobre la identidad de Jesús y el propósito de su vida y mensaje. Con esta afirmación, Benítez cuestiona las concepciones establecidas sobre la figura de Jesús, invitando a los lectores a replantear su comprensión de su vida y misión. La introducción a este ensayo sirve para preparar al lector a analizar las múltiples facetas de Jesús, tal como lo propone Benítez. Contexto de la obra y filosofía de Benítez. Para comprender el alcance de la frase, es esencial entender la perspectiva de Benítez. Caballo de Troya no es solo una obra de ciencia ficción. Es un intento de explorar las posibilidades de lo que pudo haber sido la vida de Jesús desde un punto de vista histórico y espiritual. Benítez mezcla elementos de historia, teología y ciencia ficción, permitiendo a los lectores un espacio para reflexionar sobre sus propias creencias sin limitarse a la visión tradicional. En su enfoque, Benítez plantea que Jesús, aunque puede ser un ser divino, también es profundamente humano. Esta dualidad es central en la serie y permite examinar el conflicto entre lo que la religión organizada nos ha enseñado y lo que podría ser la realidad de una figura compleja y enigmática. El autor sugiere que Jesús, como figura, ha sido idealizado y que en su intento por humanizarlo, permite que los lectores lo vean de una forma más accesible, más
cercana. Interpretación de la figura de Jesús en Caballo de Troya. Benítez nos presenta a un Jesús que es más humano, que tiene emociones y momentos de duda. En la obra, Jesús no siempre aparece como un ser seguro de sí mismo, sino que también muestra una faceta de sufrimiento y dolor que lo hace aún más cercano a la experiencia humana. Este retrato de Jesús tiene un impacto profundo en la percepción del lector, ya que rompe con la imagen tradicional del Hijo de Dios, como figura inmaculada y perfecta. Aquí, Benítez introduce la idea de que Jesús pudo haber sido un hombre común con una misión extraordinaria, lo que permite que su vida y sus enseñanzas sean interpretadas como una guía de empatía y compasión en lugar de un dogma divino inalcanzable. Por ejemplo, los momentos en los que Jesús muestra compasión por los marginados y su disposición a desafiar las normas establecidas son aspectos que destacan en la obra. Estos actos no solo humanizan a Jesús, sino que también reflejan el lado revolucionario de su personalidad, un líder que desafía el orden social y religioso de su tiempo. Esta versión de Jesús parece decir que la salvación y la divinidad no son imposibles de alcanzar. Están en actos de bondad y en la búsqueda de justicia. Desglose de la frase, no es quien dice ser. La frase, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, invita a múltiples interpretaciones. Por un lado, podría significar que Jesús, como figura histórica, es diferente de la figura divina que se ha construido alrededor de él. Este Jesús alternativo podría ser simplemente un hombre inspirado, con un mensaje de amor y unidad, pero no necesariamente el Mesías, en los términos convencionales. Esto abre un espacio para reinterpretar la divinidad de Jesús. Quizás no se trata de un ser sobrehumano, sino de alguien con una visión profunda y un mensaje universal que el tiempo y la tradición han elevado a un estatus divino. Benítez también podría estar sugiriendo que Jesús no fue completamente honesto sobre su identidad, ya sea porque su verdadera naturaleza iba más allá de lo comprensible en su época, o porque él mismo tenía dudas sobre su misión. Este enfoque desafía al lector a considerar que incluso figuras sagradas pueden tener un grado de misterio, complejidad y contradicción en su ser. Impacto de Caballo de Troya en la percepción de Jesús. La serie ha generado un impacto significativo entre los lectores, muchos de los cuales han experimentado una transformación en su forma de ver a Jesús. La obra de Benítez permite que las personas cuestionen y reevalúen su fe sin necesidad de abandonarla. Al presentar a un Jesús más humano, Benítez ayuda a los lectores a encontrar en él a alguien con quien pueden identificarse más profundamente. Esta visión también permite a las personas explorar su espiritualidad desde una perspectiva menos restrictiva y más abierta a la reflexión personal. Además, Caballo de Troya plantea una reflexión sobre la naturaleza de la fe y la religión en sí misma. Al recontextualizar a Jesús como alguien que desafía las normas y propone una espiritualidad más íntima, Benítez también cuestiona las instituciones religiosas que han basado sus doctrinas en una versión idealizada y posiblemente alterada de él. Esta obra ha llevado a algunos lectores a explorar las enseñanzas de Jesús con una mente más crítica y un corazón más abierto, buscando un significado personal en lugar de una simple adhesión a la doctrina. Conclusión. En conclusión, la afirmación, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, invita a los lectores a sumergirse en una exploración profunda de la naturaleza humana y divina de Jesús. Al cuestionar la imagen idealizada de Jesús y sugerir que tal vez no era quien decía ser, J.J. Benítez desafía a los lectores a reconsiderar sus propios conceptos de fe, espiritualidad y la búsqueda de verdad. Este enfoque no busca socavar la fe, sino enriquecerla al permitir una comprensión más completa y honesta de la figura de Jesús. Caballo de Troya no ofrece respuestas definitivas, sino que plantea preguntas fundamentales sobre la identidad, el propósito, y el legado de uno de los personajes más influyentes de la historia humana. Así, cada lector tiene la oportunidad de decidir por sí mismo quién era Jesús de Nazaret y qué significa su vida para el mundo actual. J.J. Benítez ha ganado renombre por su capacidad de mezclar ciencia ficción, historia y espiritualidad en obras que invitan a los lectores a replantearse ideas preconcebidas. Con Caballo de Troya, él crea una experiencia narrativa que explora a Jesús de Nazaret desde una perspectiva nunca antes vista, especialmente al integrar la teoría del viaje en el tiempo.
Esta herramienta le permite presentar a Jesús de manera que los lectores puedan observar su vida con un realismo que podría no ser tan evidente en los relatos tradicionales. Con la frase, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, Benítez introduce un eje temático central que atrae tanto a creyentes como a escépticos, planteando la posibilidad de que la figura de Jesús ha sido mal interpretada o tergiversada a lo largo de los siglos. Este tipo de afirmación no solo atrae por su provocación, sino porque abre un espacio de reflexión sobre la verdad histórica frente a la fe. ¿Es posible que la historia de Jesús haya sido distorsionada con el tiempo? ¿Que su propósito y su mensaje original hayan sido reinterpretados o incomprendidos? Estas preguntas son el punto de partida de este análisis, que profundizará en la representación de Jesús según J.J. Benítez, y las posibles interpretaciones de esta frase. Contexto de la obra y filosofía de Benítez. Benítez utiliza en Caballo de Troya una combinación de ciencia ficción y exploración espiritual para examinar los aspectos menos conocidos o comprendidos de la vida de Jesús. La narrativa se centra en el testimonio de un comandante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que, gracias a un proyecto ultrasecreto, viaja en el tiempo hasta la época de Jesús y observa sus últimos años de vida desde una perspectiva cercana. La obra está documentada en forma de diario, lo que ofrece una sensación de realismo y cercanía a los eventos. J.J. Benítez ha mencionado en entrevistas que su interés en Jesús no es solo religioso. Su búsqueda es la de un hombre en pos de la verdad. A lo largo de su carrera, Benítez ha explorado temas espirituales y esotéricos que lo han llevado a cuestionar las versiones tradicionales de la historia. En Caballo de Troya, su visión de Jesús se alinea con su creencia de que existe más de lo que sabemos, de que el mundo es un lugar lleno de misterios no resueltos, y que el ser humano tiene la capacidad de conectar con estos misterios a través de una exploración espiritual auténtica. Benítez parece proponer que la verdad sobre Jesús está más allá de lo que nos cuentan los evangelios tradicionales. A través de sus libros, sugiere que esta figura es tanto humana como divina, un ser que vive en un constante equilibrio entre sus capacidades excepcionales y sus emociones humanas. De este modo, presenta a un Jesús que experimenta, sufre, se ríe y se enfrenta a dilemas, lo cual lo hace no solo más real, sino más accesible para el lector contemporáneo. Interpretación de la figura de Jesús en Caballo de Troya. En la serie, Jesús no es solo un personaje divino y perfecto. Es un ser humano lleno de matices. Esta representación, más terrenal y cercana, permite a los lectores replantearse la figura de Jesús como alguien que conoce las dificultades y el dolor de la vida humana. Por ejemplo, en Caballo de Troya, los viajeros en el tiempo son testigos de momentos donde Jesús muestra una paciencia infinita, pero también momentos donde él experimenta tristeza, frustración y agotamiento. Benítez presenta a un Jesús que desafía a la sociedad en la que vive, defendiendo a los marginados y criticando las estructuras religiosas de su tiempo. Esta versión de Jesús actúa como un líder espiritual revolucionario que no teme romper con las normas establecidas. No obstante, también se enfrenta a la incomprensión y la soledad que surgen de estar en constante conflicto con las autoridades de la época y con aquellos que no entienden su mensaje. Un aspecto que Benítez enfatiza en su obra es el amor y la compasión de Jesús, más allá de las doctrinas o los dogmas. En muchos pasajes de Caballo de Troya, se observa que Jesús actúa por amor y no por obediencia a reglas religiosas. Este enfoque es importante para Benítez, ya que sugiere que el verdadero mensaje de Jesús podría haberse perdido o diluido a través de los siglos, reemplazado por sistemas de creencias que pueden estar más interesados en el poder que en la espiritualidad genuina. Desglose de la frase, no es quien dice ser. La afirmación, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, invita a múltiples niveles de análisis. Por un lado, podría significar que Jesús, consciente o inconscientemente, no se presenta como una figura divina en el sentido convencional. Quizás, según Benítez, él mismo no tenía una comprensión completa de su identidad o de su rol como el Hijo de Dios, en la manera que los evangelios describen. En Caballo de Troya, se sugiere que la comprensión de Jesús sobre su misión es compleja y no siempre lineal, lo cual lo convierte en un personaje que experimenta dudas y se enfrenta a conflictos internos. Esta frase también podría implicar que las enseñanzas de Jesús fueron mal interpretadas o reinterpretadas a lo largo del tiempo.
Otra interpretación es que Jesús, en realidad, es algo más que lo que dice ser. Es decir, su misión y su identidad pueden ser mucho más amplias y profundas que la descripción tradicional de Mesías o Salvador. Esta posibilidad hace que la figura de Jesús sea aún más enigmática y poderosa, ya que abre la puerta a la idea de que su misión trasciende cualquier rol religioso o cultural específico, convirtiéndose en una figura universal. Benítez, al presentar a un Jesús que es ambiguo en su identidad, invita a los lectores a cuestionar qué significa realmente ser divino. ¿Se trata de poseer habilidades sobrehumanas, o es algo que se encuentra en la capacidad de comprender y experimentar el amor en su máxima expresión? Esta ambigüedad también es un reflejo de la naturaleza humana, sugiriendo que todos tenemos un propósito o misión que quizás no comprendamos del todo y que nuestro camino está lleno de dudas y cuestionamientos. Impacto de Caballo de Troya en la percepción de Jesús. La representación de Jesús en Caballo de Troya ha transformado la percepción de muchos lectores, llevándolos a ver a Jesús no solo como un objeto de veneración, sino como una figura accesible y llena de humanidad. Benítez ha logrado que personas de todas las creencias puedan acercarse a esta figura con una mirada fresca y, en muchos casos, más crítica. Para algunos, esta representación de Jesús ha sido liberadora, permitiéndoles encontrar una espiritualidad personal y genuina que no depende de instituciones o dogmas. Además, la popularidad de la serie ha generado debates entre quienes apoyan esta visión humanizada y quienes consideran que se trata de una desviación inaceptable de las enseñanzas tradicionales. Este debate refleja la influencia de la obra en la cultura popular y la religión. Al permitir una reinterpretación de Jesús, Benítez también invita a sus lectores a cuestionarse acerca de sus propias creencias y valores, y a buscar respuestas por sí mismos. Por último, Caballo de Troya ha creado un fenómeno donde el lector no solo se siente atraído hacia la historia de Jesús, sino también hacia su propio proceso de autoconocimiento. La obra de Benítez presenta a Jesús como una figura que trasciende la historia y la religión, y que se convierte en una guía espiritual accesible para quienes buscan sentido en sus vidas. Este enfoque ha permitido que su mensaje llegue a un público que, de otro modo, podría no haberse sentido atraído hacia la figura de Jesús. Conclusión. En conclusión, la frase, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, simboliza una invitación a explorar los misterios de la fe, la historia y la naturaleza humana. Benítez, a través de Caballo de Troya, no busca imponer una nueva versión de la verdad, sino abrir la puerta para que cada lector descubra su propio camino hacia la comprensión de Jesús y de sí mismo. Al humanizar a Jesús, Benítez permite que los lectores lo vean como un ser que encarna la lucha entre lo divino y lo humano, entre el propósito y la duda. Esta reinterpretación de Jesús desafía las concepciones tradicionales, pero lo hace con el fin de enriquecer la espiritualidad de los lectores, brindándoles una imagen de Jesús que puede ser cuestionada, comprendida y amada desde la propia experiencia humana. La frase, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, invita a cada lector a descubrir quién es realmente Jesús en su vida, y a permitir que esta figura, tan compleja como inspiradora, ilumine su propio camino hacia el autoconocimiento y la trascendencia. Esta ampliación de cada sección te servirá como base para profundizar aún más en los temas mencionados. Puedes incluir citas específicas de Caballo de Troya, reflexiones personales sobre los temas que se presentan y paralelismos con otros análisis de la figura de Jesús en la literatura. Para continuar expandiendo este análisis hacia las 5000 palabras, podemos profundizar aún más en cada tema y añadir ejemplos específicos de la obra de Benítez, junto con referencias a contextos históricos, teológicos y culturales que rodean la figura de Jesús. Vamos a añadir reflexiones adicionales y detalles específicos que te ayudarán a completar un análisis extenso y detallado. Introducción. Ampliada. A lo largo de la historia, Jesús de Nazaret ha sido una figura venerada, debatida e interpretada en diversas tradiciones religiosas y filosóficas. Desde los relatos de los evangelios hasta la vasta literatura y arte que ha inspirado, Jesús ha representado la culminación de lo divino en la tierra, una imagen que muchos fieles sostienen y defienden fervientemente. Sin embargo, J.J. Benítez se atreve a romper con esta concepción, sugiriendo que la historia de Jesús que conocemos puede no ser totalmente fiel a la realidad. En este sentido,
el trabajo de Benítez no es solo literario, es también filosófico y existencial. La frase, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, tiene un poder simbólico que va más allá de la simple narrativa de un personaje, tocando fibras profundas en aquellos que se han preguntado, alguna vez, si lo que sabemos sobre la fe es la verdad absoluta o si hay algo más que desconocemos. Este cuestionamiento es particularmente relevante en un mundo contemporáneo donde el escepticismo y el deseo de verdad se entrelazan constantemente con las creencias tradicionales. Caballo de Troya representa, entonces, una puerta abierta hacia esta búsqueda de la verdad y la identidad humana en su máxima expresión. Contexto de la obra y filosofía de Benítez, ampliada. Caballo de Troya es, en muchos sentidos, una obra que se basa en un realismo alternativo, un término que podría aplicarse para describir cómo Benítez presenta eventos y personajes históricos, especialmente la figura de Jesús. Al utilizar el concepto del viaje en el tiempo, Benítez permite al lector ver el contexto histórico de Jesús con ojos modernos, introduciendo preguntas y observaciones que la sociedad actual puede comprender mejor. Benítez también tiene una particular relación con la espiritualidad y el esoterismo, lo cual se refleja en su obra. El autor no se posiciona como un fervoroso religioso ni como un ateo, sino como alguien que busca algo más profundo y genuino. Esta perspectiva otorga una dimensión especial a Caballo de Troya, ya que invita a sus lectores a indagar en la fe sin ataduras. De hecho, Benítez ha mencionado en entrevistas que su obra no tiene la intención de desacreditar a Jesús, sino de explorar una visión más humana y cercana de su vida. En este sentido, Caballo de Troya se convierte en un relato en el que la historia y la fe no son rivales, sino socios en una danza complicada y, a menudo, contradictoria. La premisa de que los protagonistas viajan en el tiempo para observar a Jesús como un ser humano permite al lector ver una faceta de la historia sagrada que rara vez se explora. La posibilidad de que la narrativa religiosa esté basada en hechos humanos que, con el tiempo, han sido idealizados. Interpretación de la figura de Jesús en Caballo de Troya, ampliada. En Caballo de Troya, Jesús es presentado como un hombre que ríe, que llora, que sufre y que experimenta momentos de duda. Esta representación tiene un poderoso impacto, ya que humaniza a Jesús, algo que puede acercarlo aún más a los lectores modernos. Benítez narra episodios de la vida de Jesús en los que él demuestra una profunda empatía hacia las personas que lo rodean, pero también momentos donde la frustración y el cansancio se apoderan de él. Por ejemplo, en varios capítulos de Caballo de Troya, Benítez describe cómo Jesús siente una gran compasión por aquellos que son marginados por la sociedad de su época, los enfermos, los pobres, los pecadores. Este Jesús no solo predica amor, lo practica en sus acciones diarias, desafiando convenciones y normas. Este comportamiento no solo le trae seguidores, sino también enemigos. Este contraste entre amor y rechazo, entre compasión y soledad, es una de las facetas más impactantes de la representación de Jesús en la obra de Benítez. Benítez también plantea la idea de un Jesús que es consciente de su misión, pero que experimenta la carga emocional de saber el destino que le espera. En lugar de retratarlo como un ser impasible, lo muestra como alguien que enfrenta su misión con valentía, pero también con una carga emocional. Esta dualidad de un Jesús que es tanto consciente de su divinidad como vulnerable en su humanidad lo hace más cercano a la experiencia humana, sugiriendo que su sacrificio no es solo una cuestión de destino, sino una elección dolorosa y profunda. Desglose de la frase, no es quien dice ser, ampliada. Para profundizar en el significado de, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, es importante recordar que en la serie Caballo de Troya, Jesús no siempre se revela como un Hijo de Dios, de la manera que podríamos esperar. Más bien, el Jesús de Benítez actúa y se comporta como un ser humano, consciente de su rol espiritual, pero no siempre claro en cómo debe ejecutarlo. Este planteamiento permite explorar la posibilidad de que Jesús mismo tuviera dudas sobre su identidad y misión, lo cual lo haría aún más complejo y accesible para los lectores. Una interpretación adicional de esta frase puede relacionarse con la tradición teológica y el contexto histórico. En el primer siglo, la idea de un Mesías no necesariamente coincidía con la imagen de un Hijo de Dios, sacrificado, sino con la de un líder político que liberaría a su pueblo de la opresión.
El Jesús de Benítez podría estar, escondiendo, su verdadera identidad, consciente de que la sociedad de su época no estaba preparada para comprender la naturaleza trascendental de su misión. Así, no es quien dice ser, podría significar que Jesús adopta una postura cautelosa y oculta aspectos de su identidad para proteger su misión o facilitar su comprensión por parte de los demás. Desde otra perspectiva, la frase puede reflejar una crítica a cómo las instituciones religiosas han presentado la figura de Jesús, una figura que podría haber sido distorsionada para adaptarse a intereses políticos o doctrinales. En este sentido, Benítez parece sugerir que la imagen de Jesús como Hijo de Dios es una construcción posterior que, aunque inspiradora, puede estar lejos de lo que realmente representó su vida y enseñanzas. Impacto de Caballo de Troya en la percepción de Jesús, ampliada. La representación de Jesús en Caballo de Troya no solo impacta a los lectores de manera individual, sino que también plantea preguntas profundas para las comunidades religiosas. Al sugerir que Jesús podría haber sido diferente de lo que dice la doctrina, Benítez invita a una exploración de la espiritualidad fuera de las instituciones. Para algunos lectores, esta imagen alternativa de Jesús abre la puerta a una fe más personal e íntima, mientras que para otros, puede ser un desafío o incluso una amenaza a sus creencias tradicionales. Benítez plantea un Jesús que rompe los límites de la religión organizada y se convierte en una figura de amor universal. Este enfoque resuena con muchas personas en un mundo que, cada vez más, busca una espiritualidad sin etiquetas. En lugar de una figura religiosa restringida a un contexto cultural o doctrinal, el Jesús de Benítez representa valores que trascienden el tiempo y el espacio. La compasión, la justicia, la empatía y el sacrificio por el bien común. Este enfoque permite a los lectores conectarse con Jesús de una manera más directa y significativa, sin necesidad de la mediación de instituciones religiosas. Conclusión, ampliada. Al final, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, es una afirmación que sintetiza una búsqueda de verdad más amplia que va más allá de la historia de una persona. En Caballo de Troya, esta frase invita a los lectores a explorar y reflexionar sobre quién era realmente Jesús y qué significan sus enseñanzas en un mundo moderno. J.J. Benítez no pretende que sus lectores tomen su interpretación como la verdad absoluta, sino como un camino hacia una mayor comprensión. En este sentido, la obra de Benítez es una invitación a dejar a un lado los prejuicios y acercarse a la figura de Jesús desde una perspectiva abierta y reflexiva. La idea de que Jesús puede ser, más que lo que dice ser, también permite que cada lector busque su propia relación con esta figura, descubriendo en él a un ser que puede estar cerca de sus propias experiencias y sufrimientos. Finalmente, Caballo de Troya representa una contribución importante a la exploración de la figura de Jesús, no porque ofrezca respuestas definitivas, sino porque abre la puerta a preguntas fundamentales sobre la identidad, la fe y la humanidad. En un mundo cada vez más diverso y pluralista, la representación de Jesús como alguien que también busca, en lugar de saber, invita a los lectores a ver la espiritualidad no como una verdad impuesta, sino como un viaje de autodescubrimiento. Con estos puntos ampliados, puedes alcanzar un análisis exhaustivo de más de 5.000 palabras sobre esta visión única de Jesús, según J.J. Benítez. Puedes profundizar aún. Ampliación final. Al abrir la obra de J.J. Benítez, nos encontramos con un Jesús que no solo es el centro de un relato espiritual, sino también de una narrativa histórica compleja y humana. La frase, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, resuena en un mundo moderno, en el que muchos están constantemente cuestionando las creencias heredadas y las historias que han sido transmitidas a lo largo de los siglos. Esto le da a la serie Caballo de Troya una vigencia especial, ya que en una época de diversidad y pluralismo, la necesidad de cuestionar y reflexionar sobre figuras clave de la humanidad nunca ha sido tan crucial. Al invitar a los lectores a ver a Jesús desde una perspectiva humana y, a la vez, misteriosa, Benítez logra que la obra sea accesible para personas de todas las creencias. La introducción a este análisis es una preparación para desentrañar no solo la historia de un personaje, sino las profundas implicaciones de cómo lo entendemos y por qué la idea de, no es quien dice ser, puede tener múltiples capas y significados. Es una invitación a explorar una historia que, aunque antigua,
sigue viva y relevante. Contexto de la obra y filosofía de Benítez, ampliación final. Benítez ha creado un género propio, un híbrido entre la ciencia ficción, la narrativa histórica y la reflexión espiritual. En este contexto, el autor desafía las convenciones al presentar a Jesús a través de los ojos de un protagonista moderno, creando una tensión entre la percepción moderna de la espiritualidad y la experiencia directa de la vida de Jesús. Esta perspectiva nos permite entender mejor la naturaleza y objetivos de la obra. En Caballo de Troya, Benítez no pretende presentar a Jesús como alguien inalcanzable, sino como una figura que vive en un mundo tan complejo y lleno de dilemas como el nuestro. Desde el punto de vista filosófico, Benítez cuestiona la verdad objetiva, algo que también está presente en sus otras obras. Al plantear un Jesús humano, Benítez nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y sobre la idea de que la verdad puede ser más subjetiva de lo que pensamos. En este sentido, Caballo de Troya no es solo una serie de novelas. Es una exploración de la condición humana y la espiritualidad desde una perspectiva moderna, que desafía tanto a creyentes como a escépticos a replantearse sus ideas. Este enfoque no solo enriquece la narrativa, sino que también introduce un nivel de introspección en la vida del lector. La historia de Jesús en la obra de Benítez se convierte en un espejo en el que el lector puede ver reflejadas sus propias dudas y creencias, sus luchas y esperanzas, y eso es lo que hace que la serie tenga un impacto tan profundo. Interpretación de la figura de Jesús en Caballo de Troya, ampliación final. Benítez no se limita a mostrar un Jesús tradicional. Su narrativa va más allá al representar a Jesús como alguien con sentimientos y pensamientos que a menudo no encajan en la imagen convencional. Al leer sobre un Jesús que ríe y llora, que sufre y duda, el lector es transportado a un mundo donde la divinidad no es una cualidad inalcanzable, sino una posibilidad humana. Este enfoque permite al lector explorar la idea de que lo divino puede encontrarse en cada persona, no como un atributo absoluto, sino como una cualidad en desarrollo. En la serie, hay momentos que resaltan la cercanía de Jesús con los aspectos más humildes de la existencia humana. Por ejemplo, cuando Jesús muestra empatía hacia los enfermos y los marginados, no lo hace como un acto distante de caridad, sino como alguien que comprende el sufrimiento y la soledad de las personas que lo rodean. Su compasión no es solo un reflejo de su bondad, sino una muestra de su humanidad, de su capacidad para sentir y conectarse a un nivel profundo con quienes lo necesitan. Otra faceta importante de Jesús en Caballo de Troya es su relación con la autoridad religiosa de su tiempo. Benítez lo presenta como un hombre que cuestiona y desafía a los líderes religiosos, que se atreve a enfrentarse a normas y dogmas que considera injustos. Esto lo convierte en una figura revolucionaria, alguien que no se conforma con el status quo, sino que busca una verdad más profunda y genuina. Este Jesús no es simplemente un maestro de moral, sino alguien que busca cambiar el mundo a través de sus acciones y enseñanzas, aunque eso implique enfrentarse a la incomprensión y el rechazo. Desglose de la frase, no es quien dice ser, ampliación final. La afirmación, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, puede entenderse de varias maneras, y una de las interpretaciones más profundas es que Jesús, como cualquier ser humano, puede haber tenido un sentido de su identidad que evolucionó con el tiempo. En otras palabras, aunque Jesús tenía una misión, su comprensión de esta misión y de su identidad pudo haber cambiado y crecido a lo largo de su vida. Esto añade una capa adicional de complejidad a su personaje, sugiriendo que la búsqueda de uno mismo y de su propósito no es exclusiva de la humanidad corriente, sino que también puede aplicarse a figuras de talla espiritual. Otra posible interpretación de esta frase es la desconexión entre la figura histórica de Jesús y la imagen que la Iglesia y la religión han construido a su alrededor. Es decir, tal vez Jesús nunca tuvo la intención de ser visto como el Hijo de Dios, en el sentido literal en el que la tradición lo interpreta. Este enfoque plantea la posibilidad de que la religión ha creado una imagen de Jesús que no se ajusta a su verdadera naturaleza o a sus verdaderas intenciones, y que esta desconexión es parte de la razón por la que muchas personas tienen dificultades para relacionarse con su figura. Además, Benítez sugiere que Jesús mismo podía estar limitado en su capacidad para explicar su misión, debido a las limitaciones culturales y lingüísticas de su época.
Su identidad y su misión podían ser demasiado grandes y complejas para ser completamente comprendidas en un contexto específico. Esta interpretación abre la posibilidad de que Jesús no es quien dice ser, simplemente porque sus palabras y actos solo revelan una parte de su verdadero propósito, una parte que puede haber sido mal interpretada o perdida con el tiempo. Impacto de Caballo de Troya en la percepción de Jesús. Ampliación final. La influencia de Caballo de Troya en la percepción de Jesús ha sido inmensa, especialmente en una época en la que las personas buscan una espiritualidad más personal y menos institucionalizada. La figura de Jesús en la obra de Benítez se convierte en un símbolo de una espiritualidad que no se limita a una religión o a un dogma, sino que puede encontrarse en el día a día, en actos de amor y compasión. Para muchos lectores, Caballo de Troya ha sido una experiencia transformadora, que les ha permitido ver a Jesús como un compañero de viaje, alguien que entiende sus luchas y que comparte sus alegrías y tristezas. Esta conexión personal con Jesús es uno de los logros más grandes de la obra de Benítez, ya que permite que personas de todas las creencias y trasfondos encuentren algo significativo en la historia de Jesús. A nivel cultural, la serie también ha provocado debates sobre la naturaleza de la fe y sobre la relación entre historia y espiritualidad. La idea de un Jesús humano y accesible choca con la figura tradicional y divina que muchos han aprendido a venerar. Sin embargo, esta discrepancia también ha llevado a muchas personas a reflexionar sobre su propia relación con la espiritualidad, y a cuestionar si sus creencias son verdaderamente suyas o simplemente herencias de una tradición que no han cuestionado. Conclusión. Ampliación final. En conclusión, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, es una afirmación que invita a un viaje de autodescubrimiento, tanto para el personaje de Jesús en la obra como para el lector. A través de Caballo de Troya, J.J. Benítez nos ofrece una visión de Jesús que es tan humana como divina, una figura que, lejos de ser inalcanzable, se convierte en un modelo de compasión, amor y autoconocimiento. Esta representación de Jesús como alguien que es, más, de lo que se dice de él, que encarna valores universales y que desafía las convenciones, invita a los lectores a ver la espiritualidad como algo dinámico y personal. Benítez no pretende dar respuestas definitivas, sino abrir la puerta a preguntas que cada lector debe responder por sí mismo, según sus propias creencias y experiencias. Al final, Caballo de Troya no es solo una historia sobre Jesús. Es una reflexión sobre la búsqueda de la verdad, sobre la importancia de cuestionar las narrativas establecidas y sobre el poder de la espiritualidad para conectar a las personas en un nivel profundo y significativo. Con esta obra, Benítez no solo ha explorado la figura de Jesús, sino que también ha desafiado a sus lectores a encontrar a su propio Jesús, a descubrir qué significa para ellos la verdad y la humanidad en su máxima expresión. En conclusión, la frase, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, en Caballo de Troya nos invita a explorar el sentido más profundo de la identidad de Jesús y el impacto de su vida y enseñanzas. J.J. Benítez, a través de esta afirmación, nos ofrece una narrativa que reta tanto a las creencias tradicionales como a las expectativas de los lectores. Jesús, tal como es presentado en esta serie, no es solo una figura histórica o religiosa. Es un ser humano complejo que encarna la dualidad de lo divino y lo humano, una mezcla de compasión, amor y vulnerabilidad. La narrativa de Benítez va más allá de la veneración religiosa tradicional, buscando rescatar el espíritu y la humanidad de Jesús, lo cual lo hace relevante para creyentes y escépticos por igual. En este sentido, la obra de Benítez no solo es una reimaginación de la vida de Jesús, es también una crítica al modo en que las instituciones religiosas han moldeado su figura, alejándola de la realidad histórica y humana que pudo haber tenido. Al proponer que, no es quien dice ser, Benítez sugiere que quizás el verdadero mensaje de Jesús ha sido ocultado o alterado con el tiempo, y que este mensaje no es otro que la compasión radical, el amor sin barreras y la búsqueda incansable de la justicia. Caballo de Troya también invita a los lectores a cuestionarse sobre el significado de la espiritualidad y la verdad en un sentido más amplio. Esta obra no ofrece respuestas definitivas. En lugar de eso, abre un espacio de reflexión donde cada lector puede cuestionar, explorar y desarrollar su propia relación con la figura de Jesús. Al hacer esto, Benítez no solo retrata a Jesús,
sino que transforma su vida en un espejo en el cual los lectores pueden ver reflejadas sus propias búsquedas y dudas existenciales. La figura de Jesús se convierte en un compañero en el viaje hacia el autoconocimiento y la trascendencia, en lugar de un ser inalcanzable y distante. El impacto de Caballo de Troya ha sido significativo, no solo por la controversia que ha generado, sino también por el cambio de perspectiva que ha inspirado en muchos lectores. Al leer la serie, el lector encuentra una puerta abierta hacia una espiritualidad sin dogmas, una conexión directa con un Jesús que no se limita a lo que las escrituras tradicionales dicen de él. Este enfoque permite que el lector explore temas de fe y existencia desde un punto de vista humano y accesible, lo cual es especialmente relevante en un mundo donde muchos buscan una espiritualidad genuina y personalizada. En última instancia, la frase, Jesús de Nazaret no es quien dice ser, no pretende desacreditar a Jesús. Al contrario, invita a ver su figura de una manera nueva y rica en matices, permitiendo que el lector lo comprenda en toda su complejidad. Caballo de Troya es una obra que trasciende el mero relato y se convierte en una invitación a la introspección y a la búsqueda de la verdad personal. Esta serie nos recuerda que la espiritualidad no es una simple aceptación de lo que se nos dice, sino una búsqueda constante de significado y comprensión. Para J.J. Benítez, Jesús es tanto un símbolo de humanidad como un modelo de compasión y amor sin fronteras. Al terminar la obra, el lector queda con una sensación de cercanía con Jesús, como si lo hubiera conocido de una manera más íntima y humana. La historia de Jesús, entonces, no es solo un relato sagrado. Es una inspiración y un desafío para cada uno de nosotros a vivir con amor, empatía y valentía. Así, Caballo de Troya no solo nos presenta una interpretación distinta de Jesús, sino que también nos ofrece una invitación a mirar más allá de lo que sabemos y a buscar la verdad dentro de nosotros mismos. En este viaje, Jesús no es quien dice ser, sino alguien que cada lector tiene la libertad de descubrir y reinterpretar según su propia experiencia.